Esto es Charlando en Familia. Y comenzamos este programa hablando de las separaciones, y hay un texto bíblico que a mí me inspira para este tema. Es cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos. Dice que los pámpanos hay que cortarlos porque si queremos dar frutos, sin Él no podemos hacer nada. Entonces hay un problema grande que lo estoy encontrando muy a continuo, que es las separaciones que hay de la gente que cree en el Señor, pero después se apartan. Uh-huh. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, la separación de Dios, las consecuencias. Hoy es martes, ¿qué pasa los martes, Pablito? No te cases. Ni te embarques, ¿verdad? Y de tu casa te apartes. Ahí está, ahí salió con toda la fuerza. Entonces, el tema de fondo es las separaciones. Hay muchos tipos de separaciones. Hay Vos varias. te concentraste en la separación Sí, del porque ser no- humano con Dios. Porque esa es la que arranca todo. Porque después creo que nos va a dar para un programa parte 2, las separaciones que tienen que ver con la familia, las separaciones con los amigos, con los seres queridos que parten. Pero hay una parte fundamental que es la separación con Dios, porque después eso puede traer consecuencias sobre las otras separaciones. De ahí arranca todo. Claro, ahí arranca todo. Lo podemos también dividir en dos áreas. Si lo hablamos de espiritual, podemos hablar de dos separaciones. Sí. La primera es cuando estoy separado porque no conozco a Dios. Claro. Ah, claro. Esa es una separación natural del individuo, que nos tendríamos que replantear un tema que también es de mucho debate, si el ser humano ya viene con un pecado original y eso nos separa de Dios. Claro. Es un tema teológico que da para mucho debate. Mucha tela para cortar. Exacto. Pero lo cierto es que con el correr de los años los seres humanos se equivocan, cometen pecados y eso nos distancia de Dios. Esa es una separación. Por otro lado tenemos la separación, que en el Uruguay lo veo muchísimo, de personas que tenían una comunión muy profunda con Dios y por diferentes causas o motivos se alejan y se separan. Sí. Se separan de Dios. No me dio resultado, no me funcionó, o cosas que pasaron y me alejé. Cuando hablamos de separación, en definitiva tenemos que hablar que en algún momento hubo algún contacto. Y como es un pasaje que a Pablo le gusta muchísimo, ¿verdad? Que el otro día estábamos hablando a consecuencia de la ecografía que le están haciendo a tu futuro nieto. La Biblia dice, mi embrión. Vieron tus ojos. Es un tema siempre. O sea que en el vientre de nuestra madre había un contacto con Dios. Claro. Sí. O sea, porque Es más, antes ya había contacto con Dios porque Dios, dice la palabra de Dios que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Así que imagínate. O sea, Hace 2000 años, 3000 años ya Ni- Pablo va a nacer. ni le mucho. podemos poner tiempo. No le Porque puedo. ya Pues- el Dios ser infinito y Ya nosotros estar tengo la idea. en ese momento, estar viviendo ya en un momento infinito, no le podemos poner ni un tiempo. No podemos decir hace 3000 años, hace 2000 años. Sí, O sí. sea, Pero ya estabas en la estamos mente de viviendo Dios. ya en un tiempo que no tenía. O sea, ya estábamos en el conocimiento de Dios. Claro. Y cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, dice acá le voy a poner el alma y el espíritu, y este va a ser Pablo. Soplo de vida. Y ahí va a aparecer Pablo, que ya lo tenía en mi mente. Sí, Ahora sí, voy a claro. creer. Hay un pasaje muy... Bueno, eso da a otro debate. Porque entonces, si Dios ya nos tenía en nuestra mente, ¿por qué hay gente que se va al infierno? Ah, bueno. Podemos hablar de la predestinación. ¿Viste cuántos temas se entrelazan Sí, se entrelazan, en sí. medio de esto Sí, de pero- separación pero de Dios? Si vamos a hablar de eso, dice a Jacob amé y a Saúl aborrecí, por ejemplo. O hay una cantidad de pasajes. Por eso te digo, es Si todo nos un ponemos a tema. hablar de eso, hacemos 10 programas. No, y no solo eso. Hay mucha gente que tiene su corriente teológica, Claro. hay otros que van por otro lado y otros por ¿Por otro qué lo lado. aborreció? Exacto. Ya estaba aborrecido desde Si antes. lo aborreció, entonces malo Dios porque ya tiene Claro. esa distancia o segregación de gente. Claro. Pero yo creo que hay una responsabilidad de cada uno en seguir, como dijo Jesús, injertado en la vid, y que Él nos vaya podando
los pámpanos, las cosas que no sirven. Lo que haya que sacar. ¿Para qué estar al lado de Jesús? Sí. Y hay gente que lo hemos conocido porque Y somos está pastores. vigoroso en el Claro. espíritu. Nosotros hemos tenido la experiencia con hermanos de la congregación que un día estaban y después te los encontrás con el correr del tiempo y los ves mal. Sos bolsa. Sí, te dice, no. Hace poco uno me dijo, no, eso de buscar de Dios y todo ya fue. Ya fue. O sea, como diciendo, ya esa etapa ya se Bueno, terminó en mi vida. Jesús fue bien claro con respecto a este tema y él dice, separados de mí nada podéis hacer. No. Ujú. O sea, ya Sí, como sí. que es algo tipo sentencia, ¿no? Claro, ¿a qué se hace referencia? A las cosas espirituales. Exacto, claro. Porque yo puedo estar separado de Dios y puedo tener mi familia, Sí, mi sí, trabajo, sí. Más bien, sí, olvídate. ser hincha de fútbol, Ahora, lo que sea. que esté la bendición de Dios es otra historia. Es otra historia, sí. El tema que a mí me preocupa, que hay un gran porcentaje de gente que ha conocido al Señor. A 2x3 me encuentro con gente que me dice, yo iba a la escuela bíblica, yo estaba tocado por la palabra de Dios, y después, bueno, vinieron las cuestiones de la vida y yo me fui alejando y hoy día ando así, pero cada vez que escucho la palabra digo, qué lindo sería volver. Hay una cantidad de gente que está Claro, en esas condiciones. sí. O Y hay como otra otros- gente que te dice, no quiero volver no nunca quiero volver más. más, no quiero También, volver nunca más. sí. Ya estoy quemado con todas las situaciones que me han pasado, no cual. quiero saber de... Y hay otros que han dicho, estoy enojado con Dios. ¿Sí? Estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Porque me quitó cosas que yo amaba. Sí, se da mucho Sí, eso. sí, sí, eso Y se sobre da. todo cuando hay una partida de un familiar o alguien muy cercano. ¿Por qué Dios se lo llevó? Bueno, yo en un momento de la vida me pasó eso, que me venían a hablar de Dios y yo decía, yo con Dios no quiero saber nada, estoy peleado con Dios, estoy enojado con Dios, porque yo había perdido a mi padre con 14 años y yo en ese momento, ¿cuándo más buscas a Dios? Cuando Un estás momento mal, difícil. cuando estás en una situación límite. Y yo en ese momento, erróneamente, por supuesto, me acuerdo que agarré una estampita de San Pancracio, el abogado de la salud y del trabajo, y que iba a abogar por mi San Pancracio, ¿entendés? Pero yo no me la agarré con San Pancracio, ¿entendés lo que te digo? Sí. Yo me la agarré con Dios. Dije, con Dios no quiero saber más nada, no me hable más de Dios. Y casi que podría llegarte a decir que en un momento llegué a ser hasta ateo, de decir a mí de Dios no me hables nada, no Claro. quiero saber nada con Dios. Me sacó lo que más amaba. Bueno, eso me hace acordar el tango Adiós muchachos, compañeros de mi vida. Sí, Barra Querida. Que canta Carlos Gardel, que la noviecita y la madrecita se la sacó el Dios celoso. Claro. Que él, bueno, él decidió, me sacó lo mejor Sí, porque sí. él es celoso. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya te condiciona a que esa gente que cantaba en esa época todo ese tango, como muchos temas que hoy día, te llevan motivados a decir, bueno, me dejé con la novia, se murió mi madre, se murió mi hermano, entonces no quiero Claro. saber más nada de Dios porque Dios me lo quitó. Entonces le echan la culpa a Dios y cortan una relación que había, a veces sin entender y comprender los propósitos que tenía Dios. Es que hay situaciones que son difíciles. O sea, entender vos, por ejemplo, Pablo, con una edad tan joven que tu padre se haya partido, Claro, no. no lo podés comprender. Fue tremendo. Es muy duro. No, eso yo lo llevé, eso lo llevé a rastras hasta que como conocí a Cristo. Ujú. Ahí cuando conocí a Cristo, Dios, siendo cristiano ya, trató conmigo durante unos años, te diría, hasta que un día me llevó a un lugar específico, y en ese lugar, yo no sabía por qué estaba en ese lugar, realmente, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Vine por un propósito y ese propósito no se va a cumplir, no sé qué estoy haciendo acá. Y me senté y me puse a orar. Cuando me puse a orar, Dios me muestra el por qué me había llevado a ese lugar. Y trató conmigo, después de, te estoy hablando, no sé, como 6 años convertido tenía. Y empezó a tratar conmigo en ese lugar, ese lugar estaba lleno de gente, y era como que yo estuviera solo, a solas con Dios, y llorando como si hubiera muerto ese día mi padre. Ujú. Qué cosa. Fue algo impresionante. El trato que tuvo conmigo en esa área fue realmente impresionante. ¿Y ahí lo superaste? Y ahí lo superé. Pero, ya te digo, tenía como 6 años convertido.
Sí. O sea, y en esos 6 años convertidos, como que Dios fue trabajando. Y ahí, en ese día, fue el día que hizo como algo negro que se fue de mi vida, ¿viste? Bueno, hay una ley que es la natural, que los padres se mueran antes que los hijos, pero ¿cuántos casos conocemos Al revés. de padres y madres que han perdido a su hijo por una enfermedad, Wow. por un asesinato, por un accidente? Y les cuesta mucho entender por qué razones sucedió todo esto. Que Y a hay veces veces no hay razón, no hay no hay palabras, no explicación podemos física. explicarlo. No hay No, explicación. no hay explicaciones. O Nosotros sea, sabemos que al nos- día de hoy, ¿vos entendiste una explicación por qué tu padre se lo llevó Dios? No. No, o sea, sea, podés asumirlo, podés... O sea, puedo entender de que ya en mi casa había una tía que se había convertido a Cristo, y la familia estaba volviendo otra vez, porque mi familia se había apartado. Fíjate, yo soy tercera generación De cristianos. de creyentes. Lucas es la cuarta. Pero hubo un lapso cuando murió mi abuelo. O sea, mirá la historia como es, ¿no? Primero le pasa esto a mi madre. Mi madre pierde al padre con 10 años. Mi abuelo era pastor. Yo tengo no sabía eso. Tengo Qué la, bárbaro. vos la viste la foto que Sí, está sí. toda marrón, de 1927, la Y foto con toda la iglesia ¿Pastoreaba en Montevideo? en Rivera. En Rivera. Rivera. Y después vino para acá y estaba en la iglesia metodista, la de acá de la calle Lima. Ajá. Ahí se casó una tía, la otra tía se casó en la de acá del Gaucho. Y bueno, mi madre con 10 años le pasa eso, ¿viste? Y mi madre sufre algo muy similar a lo mío. Entonces aparece una tía que nos empieza a predicar el Evangelio a todos. Mi madre incluso llegó a ir a aquella campaña de Gigi Ávila en Defensor En Sporting. el defensor, sí. Por los 80 más o menos, ¿no? Sí, por ahí. 77, 77, ¿no? 78, sí. Este, Fue la primera vez que vino. Salió corriendo mi madre, porque dice, están todos locos, decía. Están todos locos, decía. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre de afuera iba escuchando todo, ¿viste? Y mi tía venía y nadie le decía nada, predicaba, o sea, era como una costumbre en mi casa. Nadie le decía nada de sus prédicas. Entonces yo tampoco no puedo decir mi padre se fue al infierno, porque eso está en la soberanía y voluntad de Dios. Exacto. Entonces, yo creo que la palabra de Dios, que simplemente dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Exacto. Y yo no sé si en ese último momento Dios no le trae Nunca se sabe. una revelación, yo qué sé, y él simplemente Hace decir, una oración. Dios mío, ayúdame. Exacto. No sabemos, eso no lo vamos a Solo ver. Dios. Y nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Tal cual. Bueno, pero lo cierto es que cuando uno se separa de Dios empieza a perder cosas muy importantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él quería conservar su salvación con temor y temblor, porque a pesar de que llevaba muchos años sirviendo el Evangelio, cabía la posibilidad también que se Sí, apartara. estaba la porque posibilidad. Tenemos gente que con edad se han apartado del Señor. Entonces, la salvación, el perdón de los pecados, todo eso hay que conservarlo. Entonces, uno no puede decir, yo cancelo, me separo de Dios, porque sin Él, como decíamos, no podemos hacer nada. Y este programa está dirigido a todos aquellos que en este momento están apartados. Pero ¿qué pasa? Todavía tienen ese cosito y saben que es un programa cristiano charlando en familia. Claro. Y hay algo que los impulsa a escucharlos. No, yo quiero escucharlo porque tienen un deseo, no quieren el compromiso, dice yo no me congrego, yo estoy escuchando el programa y este tema me interesa. Bueno, hoy tiene que haber una restauración de esa relación con Dios. Hoy tenés que volver al redil, porque sin Él, como decía Pablo, nada podemos hacer. Hay otra situación que se da muchísimo también, que es como tercerizado, por decirlo de alguna manera. Yo iba a la iglesia, me trataron mal un pastor, un líder, y por eso me alejo de Dios. Sí, también. Sí. ¿Entendés? Porque a veces vos contaste un ejemplo de vida, ¿no? Pero yo encuentro muchas personas, de ese tipo de personas, de que íbamos a la iglesia y de repente el pastor me trató mal,
o el líder me trató mal, o el referente, o el anciano. Viste que cada congregación Claro, tiene su nomenclatura. Sí. Pero hablemos de la función, ¿no? De los que aconsejan, los que están al cargo. Y encuentro muchísimas personas que se han separado de Dios por ese motivo, por esa causa. Y lamentablemente hay mucha gente así, demasiada. Vos te encontrás muchísima gente que de repente le vas a predicar, sí, yo iba a la iglesia, pero tuve una mala experiencia, tuve una mala vivencia. Y claro, esas situaciones condicionan la vida de las personas, y por eso dije, es como tercerizado, porque Dios no tiene la culpa. Claro. ¿No? Dios no tiene que ver con la persona que esté al frente. Y yo creo, y siempre lo digo, yo lo trato de transmitir muchísimo, yo soy un ser humano y me puedo equivocar. No me mires a mí, mira a Dios. Porque si me equivoco, tal vez te condicione tu vida, te condicione las cosas. Me he encontrado con situaciones de personas que el pastor se fue con otra mujer o dejó a los hijos abandonados, ¿no? ¿Y para qué de qué de Dios me va a hablar si mirá? Claro. Entonces, esas situaciones también hacen que las personas se separen de Dios. Pero ¿cuándo se dan? Con personas débiles espiritual. Con personas que no han entendido la esencia de Dios, porque... Que no tienen raíz. Exacto, que la esencia de Dios está más allá del individuo que esté predicando, que esté al frente de la obra, porque los seres humanos pasamos, pero Dios permanece, ¿no? Sí, y claro. hoy este programa nos estás escuchando, o tal vez lo ves entre unos años, y ahí está. A mí me pasa va a tener que... la misma vigencia. Sí, a mí me pasa, el otro día estábamos con Rode, viste que YouTube o Facebook a veces te trae cosas del Te pasado. sugiere. Del pasado. Claro. Y me trajo una charla que habíamos hecho con mi tío Miguel. Y nos puse a ver. Y mi tío falleció ya hace 2 años y pico. Sí. ¿No? Pero volverlo a escuchar es como revivir Claro. el momento, la situación. ¿No? Pero creo que a veces, y lo digo eso también porque hay muchas personas que están mal con Dios porque un familiar se ha ido, se le acabó. Y eso, como decías vos, Pablo, recién, te golpea tanto que si no, Dios es malo, me dejó solo en el mundo. Sobre todo, ¿sabes con qué me encuentro? Y personas que tienen muchos años de compartir un matrimonio y de repente Dios se acabó sus días acá, y ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué me dejó solo o sola? ¿No? Y ahí te encontrás con esa realidad que mucha gente dice, yo estoy enojado con Dios, ¿no? O tal vez otras cosas que me he encontrado es los que por diferentes causas tienen una enfermedad y fueron a la iglesia y oraron y Dios no obró un milagro y Dios no hizo y no restauró su salud. Dice, ¿de qué Dios me habla? El que me hace sufrir, el que me hace sentir mal. De ese me están hablando hoy. Mejor voy a cortar este programa y voy a escuchar otra cosa. Eso me hace acordar cuando tu abuelo, o sea, mi suegro, estaba gravemente enfermo. Y bueno, estaba la campaña de Carlos Anacondia, que Dios usaba mucho en milagros. Y me acuerdo que lo esperamos en la carpa, en una camilla. Y me acerco a Carlos y le digo, Carlos, mi suegro está muy grave con un cáncer. Lo traje para que orara. Fue hasta ahí, lo miró, no oró por él y me dijo, dale mucho amor, dale mucho cariño. Es lo que necesita él. Tremendo. O sea, no le dio directivas que lo iba a sanar, no oró directamente porque claro, uno sabe. Claro. Y alguno que iba conmigo dice, pero no oró. No, él sabía que la voluntad de Dios era llevárselo y le dijo, dale mucho amor y mucho cariño, que es lo que necesita para esta etapa que va a transcurrir. Entonces, hay momentos en los cuales la voluntad de Dios a veces se la puede revelar a alguien, Claro. sí o no. Claro. Pero eso puede llegar a motivar, por ejemplo, en el caso de él, que iba con una expectativa que orara, él no. Simplemente creyó en el Señor y ahí partió con el Señor. Pero también está la otra situación que me lo he encontrado, de gente que me aparto del Señor porque yo no puedo creer que esta persona que está en la congregación canta, predica, hace todo, y yo sé los pormenores de su vida. Entonces estoy decepcionado con Dios, porque ¿cómo puede estar usando a una persona así? Y yo quiero decirles que Judas fue escogido como apóstol, y es más, Judas tomó la Santa Cena
los apóstoles. Claro. Y ya sabía Jesús que lo iba a entregar. Y ni bien tomó la última cena, dice que Satanás entró en su corazón y salió a hacer lo que tenía que hacer. Pero ya lo sabía. Y Jesús Señor, le dijo. Porque ya lo había vendido por 30 Claro. piezas de plata. Ya había hecho toda la Ya negociación. había hecho toda y Jesús la sabía. Entonces, esas cosas de fallas de la gente y todo, no es que Dios se le pase por alto. El problema es personal. ¿Qué hago yo en mi relación con Dios? Que eso es lo que estamos apuntando hoy. Pase lo que pase, situación que vivas, negativa o lo que sea, nunca podés separarte de aquel que te creó, aquel que puso vida en ti y aquel que hizo el sacrificio tan grande en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y salvarnos gratuitamente, porque eso es una salvación dada por gracia por el Señor. Yo creo que también hay una gran responsabilidad desde lo que se predica desde cada domingo, donde muchas veces se nos dice Dios sana, Dios restaura, pero nunca se nos da la posibilidad o decir algo que Jesús lo refleja en su última noche, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Claro. ¿No? Porque entonces ahí vienen las decepciones, ahí vienen las desilusiones. Pero ¿y si no me dijeron que Dios era todopoderoso? Porque si yo asumo que Dios es todopoderoso y no sana una persona, entonces Dios es malo porque no lo quiso sanar. Es una línea de pensamiento Sí, lógica y claro. Muy lógica. Y tengo derecho a enojarme y separarme de Dios. Por eso digo, a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle de decir, sí, Dios sana, Dios liberta, Dios hace cosas milagrosas, pero siempre está todo sujeto a su voluntad, ¿no? Entonces, creo que a veces es mucho de error de aquellos que predicamos que no decimos esas cosas, como que la pasamos por ahí en ese momento y la gente se confunde con eso. Pero a mí me hace mirar mucho el pasado y a mí me gusta la historia de los primeros siglos del cristianismo. Porque ahí murieron familias, murieron hombres y mujeres asesinados, con lo único que tenían que hacer era negar su fe. Claro. Porque negaban su fe y salvar. ya está. Creo que, si no recuerdo mal, era escupir una cruz o pisotear Claro. la cruz, algo así era lo que tenían que hacer y su vida era salvada. Y mucha gente lo hizo. Pero habían otros que decían, no, Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante del Padre y morían. Bueno, entraríamos en otro tema que sería largo también, pero eso va a pasar de nuevo. Ujú. O sea, ya sabemos que después que la iglesia sea arrebatada, va a haber una elección que tomar y va a ser autoritaria. O negás a Jesús o te ponemos una marca en la mano derecha y en la frente. Entonces, hoy es el día en el cual vos podés elegir por libre elección y decir, bueno, yo quiero nuevamente entablar mi relación con Dios. Uh-huh. Porque mañana puede ser tarde, como decimos siempre, y porque nadie está libre de nada, pero también tenemos que empezar la otra parte. No sabemos si Jesús puede venir a buscar a la iglesia. O sea, tenemos que estar preparados para eso. Sí, o puede venir a buscarte a vos, a una persona. Por eso te digo, específico, ¿no? Lo que hablamos siempre del arrebatamiento personal. Exacto. Exacto. Y tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito con la persona, con el individuo. Sí, porque vos no sabés lo que pueda pasar con esa persona en el futuro y Dios dice, bueno, me la tengo que llevar ahora. Está perfecto, está bien espiritualmente. Chau, es el momento. Directamente cumplió su propósito en la tierra. También. Ya hizo lo que tenía que hacer y bueno, no queda motivo. Sí. Lo que pasa es que desde la perspectiva del ser humano, esa es la separación del ser humano de la tierra. Pero para los que creemos, en realidad es el encuentro nuevamente con Dios. Exacto. Es encontrarnos con el Creador. Sí, es el comienzo nuevamente de un tiempo que va a ser infinito y mucho mejor. Y un tiempo que va a ser excepcional. Exacto. Por toda una eternidad. Exacto, pero hoy a nosotros nos genera ese miedo que mucha gente dice, tengo miedo a la muerte. Hay gente que tiene miedo a la muerte. A la separación, tengo miedo a esto. Pero el cristiano bien cimentado, o sea, sabe que es el momento de encontrarse con el Creador. Claro. Y creo que es el momento más maravilloso que nos puede pasar en la vida.
porque además, como dice la misma Biblia, ahí ya no hay lágrimas, ahí ya no hay dolores, Sí. ahí no hay un montón de cosas que acá en la tierra estamos acostumbrados a ver. Yo creo que el testimonio que tiene Alvarito con respecto a eso, con el hombre aquel, que te dijo, Álvaro, ¿te enteraste de la noticia? Dentro de poco- Ese hombre es algo, o sea, habrá sido para vos una experiencia Sí, tremenda, que se iba a ¿no? morir y le dijeron que tenía 3 días y él estaba contento porque en 3 días iba a encontrarse con el Señor. Es muy fuerte, Bueno, Pero eso es una convicción, una convicción muy una grande. fe muy profunda. profundísima, Profundísima. olvídate. O Una sea, comunión ahí, con Dios ahí no hay impresionante. dudas, ahí no hay temor. Nada, no hay temblores, no hay nada. Ahí es como dice la palabra, la fe saca las dudas, saca lo que te pueda alejar. Si no, no, es el momento más esperado de mi vida, Impresionante. ¿no? Pero hoy queremos ayudar a todos los que nos están escuchando y que están apartados, separados, por todas esas circunstancias que dijimos. Eso no te justifica a que te separes de Dios, porque el Señor mismo lo dijo: separados de mí no pueden hacer nada. Pero hoy es una gran oportunidad porque Rodrigo tocó al principio 2 tipos de separaciones. Una, debatiendo sobre el famoso pecado original. Dios nos creó imagen y semejanza, pero traemos en nuestras raíces, en nuestro, podríamos decir, en nuestro ADN. espiritual, la herencia de Pecaminosa. pecaminosa que viene de Adán. Pero el segundo Adán, que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, hoy es un gran momento para que hoy puedas comenzar tu relación con Dios y en otras reconciliarte con Dios para volver, porque el Señor te está llamando como el hijo pródigo. Así que, Pablo, vamos a hacer esa oración para Sí. restaurar esa relación. Y que el segundo Adán, que fue Jesús, lo que hace en lo que los católicos llaman el sábado de silencio, lo que hace es ir al infierno y arrebatarle las llaves que había perdido el primer Exacto. Adán. Es impresionante, ¿no? O sea, completó la obra, allí completó la obra para nuestra salvación. Así que qué mejor momento que este para que vos pongas tus manos y tu vida en las manos de Dios. Y que en este momento vos confíes de que aquel que te está llamando también te va a sostener en todo momento de tu vida. Sean buenos, sean malos, siempre va a estar contigo. Así que cerrá tus ojos para no distraerte y repetí conmigo esta oración. Decí conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia Vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por mis a pecados. pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. En esta hora te abro las puertas de mi corazón en esta hora Te abro la puerta de mi corazón y te acepto y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador mi personal. Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de en la el vida libro de la eterna. vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y ahora lo que tenés que hacer es congregarte si nunca te has congregado, conseguir una Si Biblia. está dentro de tus posibilidades también. Sí, sí. Y la otra es, claro, porque si estás internado Estás en un enfermo lugar, y estás eso. enfermo, no, pero en lo Pero- posible conseguirte una Biblia. Exacto. Y si ¿De no, qué forma? y si no, martes y jueves nos encontrás acá en Charlando en Familia, en Facebook, en YouTube, en Spotify, para alentarte. Varios para- medios. Exacto. Y la Biblia también hoy la bajás en una aplicación, buscás en cualquier de tus plataforma, buscás Biblia. Ahí está. Y si no la podés bajar la aplicación porque el celular está cargada, pones Biblia en internet y te va a llevar directamente a leerla en internet. Así que hay muchas formas de poder conectarse con Dios y aprender a descubrir. Pero lo importante es que nuestra fe empiece a desarrollarse. Y una de las cosas importantes, si te gustó este programa, que lo escuche un familiar, un amigo tuyo, un conocido, decirle: mira, bájate Charlando en Familia, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Y también Rodrigo tiene otra posibilidad de hacerte llegar este programa por WhatsApp. También podés compartir con tus amigos directamente en Facebook y en YouTube nuestro programa Charlando en Familia, o tal vez si no tenés muchos datos, que es lo que siempre la gente se me queja: ay, no tengo muchos datos para ver Charlando en Familia, y tenés WhatsApp, nos mandás un mensaje al 097-974868 y nosotros te hacemos llegar directamente el audio del programa, los Y- martes y jueves.
jueves, en el correr del día, claro, porque no es a las 12 ni a la 1, es en el correr del día, te va a estar llegando. Y hoy martes, el único lugar donde tenemos una reunión, ¿dónde es? En el cerro. En el Cerro. Camino a la Paloma 2010, a partir de las 19 horas tenemos un tiempo de oración, un tiempo de encontrarnos con ese Creador. Y si querés colaborar con este programa Charlando en Familia, te vas a Habitanet, cuenta 1904, y colaborás con este programa de Charlando en Familia. Y bueno, se nos fue el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves, porque el jueves a esta misma hora, Charlando en Familia.